Buenos estimados y estimadas estudiantes, este es el curso de Cálculo 2 para Ingeniería de la Universidad de Costa Rica y soy el profesor Jesús Sánchez Guevara. Esta es la primera clase del curso y voy a poner la presentación. Entonces, en esta clase vamos a ver lo que son integrales impropias de primera y segunda especie. ¿Ok? Entonces, empezamos acá. Primero, en esta clase lo que vamos a ver son integrales impropias de primera especie, luego estudiamos las de segunda y a continuación un tipo integral que se llama de tercera, que es nada más como una combinación de las dos anteriores. Además, en la última parte de la clase vamos a hacer un repaso de lo que es la regla del L'Hopital para el cálculo de límites, ya que en el resto del curso nos va a ser bastante útil manejar ese tipo de técnicas. Ahora, una pregunta importante es ¿cuál es la utilidad de estos nuevos tipos de integrales? Recordemos que en cálculo 1, bueno, la idea de cálculo 2 en general es completar todo el conocimiento de funciones de una variable de cálculo que se hizo en cálculo 1. ¿En qué sentido? Bueno, en cálculo 1 lo que se hizo fue entender que son derivadas y que son integrales de una función, manipularlas y así. En este se va a ir más allá y se van a estudiar técnicas para la aplicación de todo eso a a cálculos más cercanos a la realidad. Porque en aplicaciones no necesariamente las funciones que se integran, aunque se necesitan integrar o derivar, son amables, son facilitas y salen por fórmula, ¿no? A veces no se puede incluso del todo y se necesita otro tipo de abordaje. En este vamos a ver, por ejemplo, que las funciones se pueden aproximar por cosas muy sencillas de manejar, como son los polinomios. Eso nos va a ayudar bastante. La, la, pero hay que ver toda la teoría que fundamenta ese tipo de aproximaciones. Y ligado a estas aproximaciones también hay errores y entonces hay que ver con detalle qué significa todo eso. Entonces, así, en manera global, cálculo 2 complementa el conocimiento de funciones de una variable para tener ya una teoría que se pueda aplicar a cuestiones reales, cuestiones físicas o de aplicaciones y de aplicaciones. Entonces, en particular, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver si podemos hacerlo por acá. Entonces, una de las cosas importantes es la cuestión de las integrales en cálculos de áreas. Entonces, en cálculo 1, nosotros sabemos que si ustedes tienen una función, perdón, y que va de A hasta B, esa es la gráfica, entonces el área debajo de la curva está expresada por la integral definida, esta integral de la función. Ahora, eso siempre y cuando, hemos visto que siempre y cuando la función cumpliera con ciertas características, por ejemplo, de continuidad, que esté definida en A, que esté definida en B, que sea continua, que no haga cosas raras. Entonces nosotros ahorita vamos a analizar qué pasa con cuestiones más raras. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si alguno de estos números fuera infinito. O sea, es decir, que que aquí continuemos y que no se detenga en B, sino que siga así. Entonces, ¿cómo se calcula esta área? Así hasta infinito, sin tener un límite. Y suceden cosas muy extrañas, como por ejemplo que a pesar de que muchas veces un área sea infinita en longitud, a nivel, en total esa área es finita. Como, o sea, puede decir que si yo mide 2 metros cuadrados, a pesar de que se extienda
una infinidad de kilómetros, de metros. ¿Okay? Hay otras funciones que son de este tipo, que no están definidas en algún punto. Entonces aquí está la asíntota vertical. Entonces las gráficas son como así. Entonces uno quisiera calcular esta área. ¿Okay? A pesar de que igual no sea infinita, en el sentido de que no hay un límite hacia arriba del área. Y sigue para allá, y sigue para allá. Bueno, hay que ver esas técnicas, cómo se hace para adaptar lo que hacemos, lo que se hizo en cálculo 1 para analizar estas cosas. Y suceden situaciones, por ejemplo, de que de la respuesta a veces a muchos de estos dos problemas no es un número concreto, sino algo que no se pueda determinar. Entonces, repasemos un poquito esto, lo del teorema fundamental del cálculo, y es esto, una integral de a hasta b, una función continua en el intervalo, es la resta del valor de la antiderivada o de la primitiva de la función f en los límites del intervalo, de esta forma. ¿Okay? Eso es la idea principal de esta cosa. Entonces, por ejemplo, una primitiva de sen es menos cos, ¿verdad? Entonces esta integral sería evaluar efectivamente menos cos desde menos pi a pi. Ahora, aquí podemos ver la noción de área debajo de la curva. ¿Por qué? Porque sen tiene cierta simetría con respecto al eje Y. ¿Okay? Y eso nos permite ver que da cero solamente viendo. Bueno, así, de la siguiente manera. Voy a graficar esto en GeoGebra. Entonces, GeoGebra es una herramienta en línea para poder graficar funciones de una variable y de dos variables también. Voy a poner el navegador que está aquí. Abrimos GeoGebra, GeoGebra.org. Entonces, vamos a la graficadora y escribo la función sen. Entonces aquí está la función sen. Vamos a poner el límite es voy a poner las verticales menos pi y x igual pi, que es donde son los límites de la integral esta. Entonces ven que la función es completamente simétrica alrededor del eje y. Entonces el área que está aquí a la derecha es igual al área que está aquí a la izquierda. Entonces esta área, cuando calculo la integral de menos pi a 0, me va a dar lo negativo de la otra. Entonces, en total va a tener que hacer 0. Entonces uno puede darse cuenta de eso antes de hacer la integral. Y efectivamente el cálculo numérico nos confirma eso. Ahora, empezamos a ver casos raros, extraños. ¿Cuáles son los casos extraños en estos de integrales de este tipo que nos interesan? Son casos donde el problema es la función en los puntos extremos del intervalo. Si fuera un puntito dentro de un intervalo, siempre podemos cortar la integral de tal manera que lo que tengamos que analizar sean integrales con problemas en los extremos, nada más. ¿Sí? Es una técnica. Entonces, como siempre se puede hacer eso, nos vamos a concentrar nada más en integrales que tengan problemas en los extremos. ¿Cuáles son los posibles casos donde podemos tener problemas? Es que la función se comporte lo más bien dentro del intervalo, pero que no esté definida en el último punto. Y dice, si el límite existe, si el límite cuando me acerco a este punto sí existe, entonces no va a haber mucho problema a la hora de calcular la integral. Si el límite no existe, sí va a haber problemas para calcularlo. O sea, es decir, si el límite, si el límite en ese punto de la función es más infinito, menos infinito, también no va a haber problemas. Y
Y si no existe el límite del todo, va a haber muchísimos más problemas. ¿Ok? Entonces, estos dos casos, este primero se puede analizar con la teoría usual de cálculo 1, no hay tanta cosa, pero eh, hay que ponerle un poquito más de, de, de cosas. Y no se puede analizar del todo. En la otra parte es cuando en el otro extremo tenemos que o se indefinen a o cerca de más infinito, menos infinito, o el límite no existe del todo. ¿Cómo se ven esos casos a nivel ¿cómo se dice? Gráfico? Y es que si la, si la gráfica, digamos que, digamos que aquí está A, aquí está B, entonces puede ser que la función esté definida en B, pero cerca de A de más infinito, entonces se va a ir para allá arriba, así sin tocar nunca A, y va a estar indefinida en A. ¿Okay? Ese es uno de los casos. El otro caso era que no existe límite cuando estemos cerca de A. Cuando no existe límite, puede verse de muchas maneras, pero una imagen mental podría ser algo así, que esté variando muy mucho cerca de A y entonces nunca se acerca a ningún valor. Eso es, pero estas funciones no las vamos a estudiar del todo, se eliminan. Y la otra es cuando cerca de B, aquí está definida en A, pero cerca de B da más infinito o menos infinito. Digamos que D menos infinito, entonces sería así la gráfica. Nunca llega a B, pero siempre va para abajo. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a la presentación. Entonces, en el caso donde sí existe el límite, pero la función no está definida, entonces la función siempre llega a algo, aunque en el puro punto no esté definida. Entonces, para eso, si el límite no existe en B, lo que se hace es calcular la integral desde A hasta un H, y H es antes de B, antes del B, antes del punto que se indefine. Y se calcula esta integral, pero luego el resultado de esta integral se le calcula el límite cuando cuando H tiende a B por la izquierda. Entonces el resultado se toma como este límite. ¿Ven? Muy simple. En el caso también que se indefina en A, del otro lado, pero que el límite exista, se hace algo similar, nada más que se sustituye el A por un H, se hace la integral y después se hace el límite cuando H tiende a A por la derecha. Y ese va a ser el resultado. En ambos casos la integral va a ser convergente. Se le dice convergente. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, podemos hacer esta integral. Esta integral, vean que se indefine en 1. En 1 da indefinido. Entonces, el límite pero cuando tendemos a 1, el límite da 2. Entonces, da 2, por lo tanto se puede calcular de esta manera que acabo de decir. Entonces, en 1 se sustituye por el h y se hace la integral y se calcula después el límite cuando cuando h tiende a 1 por la derecha. En este caso, ven que la parte de arriba se puede factorizar por x menos 1 por x más 1. Se cancela un x más 1 y queda un x menos 1, perdón, y queda un x más 1. Y el límite de esto sería así. La integral sería esto, evaluado de h a 2. Se evalúa y se hace tender a 1 y al final da 4. Esta integral, si la graficamos, lo que vamos a ver es algo continuo y sin problemas en cero. Con un problema en 1. Se puede graficar ahí. Entonces el problema es 1. Aquí debería haber un huequito, pero no se ve. Pero el problema está en... vamos a dejarlo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con los otros casos? El caso donde el límite a los extremos no existe del todo, ahí se dice de una sola vez que la integral diverge.
¿ok? Luego, en el caso donde tiende a más infinito o menos infinito, en algunos, en los extremos, este caso se estudia, se les dice de primera especie, bueno, donde si A fuera, si alguno de los extremos es más infinito o menos infinito, se les dice integrales de primera especie. Y si cuando yo hago tender a la función a más infinito, menos, perdón, a B o a A, y me da más infinito, menos infinito, se les dice de segunda especie. Entonces, los de primera son los que tienen, donde la función no tiene ningún problema, pero el intervalo va desde un punto finito a más infinito, o viene desde menos infinito hasta un punto finito. O sea, el intervalo de integración es muy grande. El otro caso es cuando el intervalo de integración es finito, pero en uno de los extremos la función se dispara. Va a más infinito o a menos infinito. Puede ser en el primer punto o en el segundo punto. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero las de primera especie. Entonces, donde uno de los extremos es más infinito. Es infinito. El primer caso sería así y el otro sería así. De nuevo, para que sea de primera especie, tiene que pasar que la función la función se puede integrar en cualquier subintervalo dentro de ese intervalo infinito. Aquí también, nada más que se hace la adaptación para menos infinito. Y vamos a ver cómo se calcula. Se calculan con límites. Es decir, en vez de más infinito pongo un h, hago la integral, y el resultado con ese h lo hago tender a más infinito. En el caso de menos infinito aquí se pone un h y se hace tender esto a menos infinito. ¿Ok? Si el límite de eso, cuando ya calculo todo eso, existe y da un número así concreto, entonces se dice que la integral es convergente. Si no existe o da más infinito o menos infinito, quiere decir que se le dice que diverge. El hecho de que dé más infinito quiere decir que se puede interpretar como que el área debajo de la curva es infinita y tiene un valor infinito. Ok, y así. Vamos a hacer este ejemplo. En este ejemplo, vean que el intervalo es desde 0 hasta más infinito. La integral es a la menos 2x y esa integral no se define en ningún lugar de eso. Entonces la podemos calcular como primera especie y se hace el límite. Se sustituye el más infinito por un h. Se hace el límite de todo esto. Esta integral es menos un medio a la menos 2x. Se evalúa de 0 a h sin problemas. Se saca el menos un medio del límite y se pone esto el límite a más infinito, esta parte. Entonces, 1 entre 2 a la h, cuando h tiene infinitos, el e a la 2h tiende a más infinito, entonces 1 entre eso tiende a 0. Entonces, todo esto tiende a menos 1, multiplicado por el menos un medio fuera, da un medio. Toda esta integral es convergente, porque da algo completo. Si lo hiciéramos al revés, con este otro intervalo, de menos infinito a 0, se hace exactamente el mismo análisis, nada más que cuando llegamos aquí, bueno, aquí se puede hacer un cambio variable en el límite, si quieren. Si no, se puede analizar directamente. Cuando h tiende a menos infinito, esta parte tiende a más infinito, y a la más infinito sería infinito, y 1 menos infinito sería todo infinito y daría más infinito. ¿Ok? O si no, para que lo vean más claro, pueden hacer este cambio variable y quedaría este límite cuando s tiende a más infinito de todo esto y esto crece infinitamente y da negativo, da menos infinito y por el menos un medio daría más infinito. Y en este caso esta integral es divergente porque no hay un número concreto. Ahora, eso era con donde uno de los dos extremos es infinito. ¿Qué pasa si los dos extremos son infinitos? Uno es menos infinito y el otro es más infinito. Bueno, ahí lo que se hace, esa integral no es de primera especie. Las de primera especie son solamente las que van de un número finito a infinito o al revés. Esta no entra en la clasificación, pero se puede dividir en dos que sí son de primera especie. Entonces, cuando sucede que yo
aunque el único problema que tiene la integral es que el intervalo sea infinito, o sea que la función siempre sirve continua, que se puede integrar si no hay dentro del intervalo. Entonces yo lo que hago es, y que no se indefine en ningún lado, entonces uno lo que hace es dividir la función en dos. Perdón, la integral en dos. Elige un punto entre menos infinito y más infinito, y, ahí y la dividen como la integral desde menos infinito a ese punto, y luego de ese punto a más infinito. ¿Cómo se elige ese punto C? Bueno, eso depende del problema que uno esté realizando. Si uno tiene un problema de cálculo de este, donde el área de la función es simétrica a partir de cierto punto o alrededor de cierto punto, entonces lo ideal es respetar esa simetría y elegir el punto C como el punto de pegue de esas dos cuestiones simétricas. Eso a veces facilita mucho los cálculos. Ahora, ¿cómo hace uno para saber si esta función es, cuándo es que esto es divergente o convergente? ¿Es divergente? Sí, solamente tiene que suceder que una de las dos sea divergente. En el caso de que una de las dos le dé divergente, ya, no hay nada más que hacer. Todo es divergente. ¿Ok? Y para que haya convergencia, tiene que pasar que las dos al mismo tiempo sean convergentes. ¿Ok? Mi ejemplo sería esta. Vean que esta se parece mucho a lo que estamos trabajando. Entonces, en esta se hace una división en cero y vamos desde menos infinito a cero y de cero a más infinito. Hemos visto que esta parte de aquí diverge. Entonces, esta diverge, a pesar de que esta otra parte sí converge, entonces todo en total va a ser una integral divergente. Vamos a ver la convergencia y divergencia de esta función. Ahora, esta podemos graficarla para ver más o menos cómo se comporta, para ver dónde podríamos hacer tal vez el pegue, porque es de menos infinito más infinito. Vean que no hay ningún problema, no se indefine ningún punto. Entonces vamos a graficarlo. Entonces voy a cortar las otras funciones. Entonces veanla ahí. ¿Ven? Esta función tiene la característica de que es simétrica alrededor de 0. Con respecto al eje Y. Es un reflejo de una del otro. Entonces, si yo quiero analizarla, calcular la integral, la divido en 2. La divido por 0. Y la integral desde menos infinito a 0 va a ser igual, o el área va a ser igual que desde 0 hasta más infinito. Entonces, se analiza así. Dividimos en 0, de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Y vemos que estas dos áreas, si existen, son iguales. Entonces, dos veces vamos a elegir la que va más infinito y se hace esta integral. Entonces, se hace dos veces esta integral, la hacemos, y la integral de esto es arcotangente. Tangente evaluada de 0 a h y arcotangente de 0 es 0, entonces quedaría nada más arcotangente h. Y límite cuando h tiende más infinito de arcotangente es pi medios. Y entonces pi medios por el 2 que estaba ahí daría pi. Entonces toda el área vale pi. Entonces ahora sí, como el límite es finito, la integral converge y se escribe así. Ahora vamos con las integrales de segunda especie. Las integrales de segunda especie son las que el intervalo sí es finito, pero cerca de uno de los dos, la función tiende a más infinito. ¿Ok? No es acotada, se le dice. Que haga esto significa, o se le dice que no es acotada. ¿Ok? Entonces, en este caso no es acotada en el extremo de B, cerca de B, y en este caso no es acotada cerca de A. Entonces, ¿cómo se hace para calcular eso? Se hace de la siguiente manera, igual, usando límites. Si no fuera acotada cerca de B, ojo, ¿verdad? Que las de segunda especie son solamente acotadas, son no acotadas en solo uno de los extremos, no en los dos, solo en uno. O es en la parte superior o en la parte inferior.
Si fuera en la parte superior, se hace así. El límite cuando h tiende a b por la izquierda de esta integral. Entonces hacemos esa integral, todo eso queda en términos de h y luego hacemos el h tender a b por la izquierda. En el caso de que el límite sea el problema sea en a, entonces hacemos la integral desde h hasta b y luego al final hacemos el límite cuando h tiende a a por la derecha. Obviamente, si este límite existe, se dice que la función es convergente, y si a más infinito o menos infinito o no exista del todo el límite, divergente. Ahora, aquí puede pasar lo siguiente. Bueno, vamos a ver este ejemplo primero. Entonces, vean que esta función se indefine en menos 1 y es no acotada en menos 1. Vamos a graficarlo. Vamos a ver si aquí me sale para graficarlo. Vamos a graficarla en GeoGebra rápidamente. Y es 1 entre x al cuadrado. 1 entre x al cuadrado. Ahí está. ¿Ven? Vean que no sigue por arriba y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Ven? Eso significa que no se acota. ¿En dónde? En 0. Ese es el punto 0. ¿Ven? No se acaba. Entonces, la integral que está ahí es desde menos 1 a 0. Menos 1 está por aquí. Vamos a ver, está el menos 1. Entonces vamos desde menos 1 a 0. Ya que sigue y sigue por arriba. Entonces no se acota. Esta área no tiene fin. No tiene fin. Y vamos a tratar de calcular cuánto vale. Entonces eso es muy bonito porque ya eso estamos haciendo cosas teóricas, realmente teóricas, porque esa área no se puede dibujar completamente, es infinita y solamente es un concepto abstracto. No se puede poner explícitamente en la realidad. Entonces ahí vean que estamos avanzando un poquito más en la cuestión teórica. ¿Okay? Estamos manejando cosas que no existen y que no pueden existir de ninguna manera. ¿Okay? Pero bueno, lo importante es que estas cosas teóricas nos ayudan a modelar cosas reales. Entonces hacemos esto. Aquí como el problema es en 0, entonces sustituimos 0 por h y hay que hacer este límite. Según la integral, esta integral es muy simple, es menos 1 entre x, evaluada desde menos 1 a h, hacemos la resta y quedaría así. Y cuando, vean que cuando h tiende a 0 por la izquierda, esta parte se hace más infinito. Entonces, más 1 no pasa nada, es más infinito. Entonces, esta integral es divergente. Esa área no acotada efectivamente es infinita. Ahora, ¿qué pasa si fuera al otro lado, del 0 a 1? Aquí el problema estaría en 0, pero por abajo. Entonces hay que hacer esta integral. Volvemos a llegar a una expresión similar y también da divergente. Ahora, ¿qué pasa si la función no tiene ningún problema en A, no tiene ningún problema en B, pero si no es acotada en un punto adentro del intervalo? Dentro de un punto P dice. ¿Ok? Un ejemplo puede ser justamente la que acabamos de graficar. Si fuéramos del intervalo desde menos 2 a 2. En menos 2 no hay problema. En 2 tampoco. Pero en 0 sí. Y el 0 está dentro del intervalo. Entonces, ¿cómo hace uno para analizar eso? Entonces uno lo que hace es encontrar ese punto y dividirlo en dos integrales. Si el punto, vamos a ponerlo aquí más cerca, entonces si el punto es P entre A y B, entonces hacemos la integral de segunda especie de A hasta B, a P, y luego de P a B. ¿Ok? Hay que dividirla de esa manera. La divergencia de eso diverge si alguna de las dos partes diverge y converge si las dos al mismo tiempo convergen. Entonces, si uno quiere analizar esa, que fue la que ahorita hicimos, esta es divergente. ¿Por qué? Porque cuando dividimos, ya esta es divergente, ya hemos visto, y esta divergente. Y el problema la da en 0, ¿eh? En 0, que está dentro del intervalo. Entonces, todo esto es divergente. Ahora, ¿qué pasa? Las de segunda especie, de nuevo, tienen problemas de no acotadas en un
extremo. Solo uno. ¿Qué pasa si ahí sería en los dos extremos? En los dos extremos y adentro se comporta lo malo. En los dos extremos, entonces hay que dividirla en dos de segunda especie. Nada más que se escoge un punto en el medio, y ahí uno lo escoge a conveniencia y se hace una integral desde A hasta R. En este caso se pone R punto en el medio y de R a B. ¿Okay? Y de nuevo la divergencia es si alguna de las dos y la convergencia si las dos al mismo tiempo convergen. Entonces podemos ver este problema. La integral de 0 a 1, de 1 entre x logaritmo x. Y esta tiene problemas en los dos extremos. De hecho, podemos graficar esta función y vamos a ver que es una función muy feilla. Entonces, la graficamos aquí. Voy a ocultar esta y esta. Entonces, vean que vamos el intervalo es de 0 a 1. Aquí está el 1. Entonces, esta parte de la gráfica no nos interesa. ¿Dónde está la parte de la gráfica que nos interesa? Aquí abajo, ¿vale? Vamos a hacer, voy a poner la asíntota x igual a 1 para que vean la asíntota. Y la x igual a 0 está ahí marcada con el eje. Entonces, vean que la gráfica viene desde menos infinito y luego vuelve a bajar a menos infinito. Ese es el punto más grande. Entonces estamos viendo cuánto mide el área, toda esta área, ¿verdad? Que va a ser negativo. Pero vean que tiene problemas en los dos extremos. Entonces vamos a dividirla en un punto aquí en el medio para ver qué. Lo primero que uno hace es ver el límite, para ver efectivamente si es acotado en los extremos. Entonces cuando tiende a 0 por la derecha, vean que tiene que ser el límite cuando 0 tiende a la derecha. Y el otro es cuando tiende a 1 por la izquierda. Entonces ambos tienen que ser infinito. Entonces, de hecho, hacemos el límite de esto cuando 0 tiende a x tiende a 0 por la derecha. Este límite se acomoda de esta forma. Recordemos que aplicamos L'Hopital porque esta es una forma infinito sobre infinito. Hacemos la derivada, da esto, y esto da, efectivamente, ese límite a menos infinito. En el otro caso, este es cuando x tiende a 1 por la izquierda de esto. Hacemos el mismo trabajo y, bueno, aquí no, aquí solamente si esta parte, este x tiende a 1, entonces se quita. Entonces queda 1 entre logaritmo de x y logaritmo de x cuando x tiende a 1 es 0, tiende a 0. Entonces todo esto va a menos infinito. Ok, entonces hay que hacerla, entonces se divide por, usamos el 1 medio, es cualquier punto entre 0 y 1, aquí podemos usar 1 medio, 1 tercio, cualquiera de esos. Entonces lo dimos así, de 0 a 1 medio y 1 medio a 1. Vamos a analizar la primera de 0 a 1 medio, de 0 a 1 medio el punto problemático es 0, entonces se sustituye por un h y se hace esta integral. Hacemos esta integral y es esta integral logaritmo de logaritmo. Se evalúa, da esto. Entonces es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de esto. Y esta parte de abajo tiende a más infinito, tiende a 0 por la derecha, entonces tiende a menos infinito. Entonces esta integral es divergente. Entonces como esta integral es divergente, ya todo es divergente. De hecho se puede verificar que la otra también es divergente por un método similar. También da menos infinito. Entonces, en total, esta integral es divergente. Las integrales de tercera especie son aquellas donde tienen una combinación de los dos. Es un intervalo infinito, donde dentro del intervalo en algún extremo finito, la función no es acotada. ¿Ok? Entonces, uno la puede dividir en una integral de primera y otra de segunda especie. Por ejemplo, aquí. Esta integral, vean que uno pensaría, es de primera especie de una vez porque tiene un intervalo infinito, pero no es de primera especie. ¿Por qué? Porque se indefine en 1. ¿Ven? Las de primera especie no se pueden indefinir en ningún momento. Entonces, se puede, pero yo puedo dividirla de 1 a 2. De 1 a 2 se indefine en 1, entonces sería de segunda especie. Y de 2 a más infinito no se indefine en ningún lado, entonces sería de tercera especie. Perdón, de primera especie. Entonces ya tenemos
la dividimos en una de cada especie. Entonces, esa es de tercera especie. Vamos a ver la página 2, el PDF del resumen dado por la cátedra. Lo tengo aquí a la mano, de este tema. Ok. Entonces, aquí está explicada la teoría también. Vamos a ir al ejemplo que les estoy diciendo, que es este. Ejemplo 7. Entonces, se hace queremos hacer esto. Entonces, aquí se puede dividir en, vamos a ver si lo hacen bueno, aquí la calcularon de otra manera. Vamos a hacerlo nosotros de otra forma. Vamos a dividirla en 2. Esta otra forma es también totalmente válida. Pero voy a hacer la división como les está indicando. Entonces, sería así. Entonces, la integral desde 1 hasta más infinito de dx entre x entre. ¿Sí? Entonces, elegimos un punto. Puede ser 2. Entonces, ven, este es de segunda especie. Y este de aquí es de primera especie. Entonces, en total, bueno, entonces esta se dice que es de tercera especie. ¿Okay? Luego se resuelven cada una de esas integrales de la forma usual y listo. ¿Okay? Entonces, vamos en esta otra parte, vamos a repasar un poquito lo que es la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital es para calcular límites. Entonces, normalmente es cuando los límites arriba y abajo en una fracción tienden a cero. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1, x a la 3 menos 1, entre x menos 1. Ese límite, bueno, arriba y abajo es 0, ¿verdad? Entonces, eso se le dice una forma indefinida 0 sobre 0. Y la técnica es la siguiente. Obviamente uno puede factorizar esto, cancelar y después calcular, no importa, en este caso. Pero la idea es esta. Se deriva, cuando estamos en 0 sobre 0, se derivan ambas funciones, la de arriba y la de abajo, por aparte, y se calcula el límite de lo que es esas derivadas. Entonces, la parte de arriba se deriva a 3x al cuadrado menos 0, la parte de abajo se deriva a 1 menos 0, y bueno, se hace la resta, daría nada más 3x al cuadrado, y cuando x tiende a 1, esto va a 3. Esa es la regla del L'Hopital. Vamos a ver más ejemplos. En este caso, vean que cuando x tiende a 0, entonces esta parte de arriba da 0, y esta parte de arriba también da 0. Entonces yo puedo aplicarla. Si alguno de los dos, arriba o abajo, no da 0, entonces no se puede. Ojo, ¿verdad? Entonces está la derivada de arcotangente es 1 entre x al cuadrado, 1 entre 1 más x al cuadrado, y la derivada es en cos, y la otra es 1. Evaluamos en 0 y ya 0. En esta es un poquito más diferente. Entonces aquí igual da 0 arriba, hay que verificar siempre, da 1 menos 1, y abajo da 0. Ahora se hace la derivada de abajo es 1. La derivada de a a la x es a a la x logaritmo de a, y la derivada de b a la x es b a la x logaritmo de b. Entonces evaluamos, esto da 1, esto da 1, y al final da logaritmo de a menos logaritmo de b. En este es una forma indefinida 0 sobre 0 a la 0, entonces usamos esta identidad. ¿Okay? Yo puedo expresar un número como e a la logaritmo de ese mismo número, porque e y logaritmo son funciones inversas. Entonces hacemos esto con este límite. Voy a hacerlo aquí, acercarlo. Entonces, este se expresa como e a la logaritmo de esa cosa. Y en el logaritmo, si hay una potencia, esa potencia pasa adelante. Ahora, este límite lo pasamos al exponente y calculamos este límite. Y este límite
se puede escribir así. El x que está aquí al frente se puede poner abajo, de esta manera. Entonces abajo queda logaritmo cuando x tiende a 0 a menos infinito, y este a menos infinito también, infinito. Esa es otra forma indeterminada en la que se puede usar L'Hopital. Entonces, cuando es infinito sobre infinito. Entonces ahí se aplica lo mismo, se deriva arriba y abajo. La derivada del logaritmo es 1 entre x y la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x al cuadrado. Se simplifica a menos x y entonces sería 0. Y entonces ya la 0 y esto da 1. Aquí el límite es en realidad a cuando x tiende a 0 por la derecha. Esa es la regla del L'Hopital. Vamos a verla con más detalle. Entonces, la idea general es esta. Como se les había dicho, el límite se convierte en el límite de las derivadas y después nada más es evaluar. Una posible justificación de por qué sucede eso es la siguiente, que yo tengo este límite, como en el punto la función da 0, entonces yo lo puedo restar, no pasa nada porque es 0 de todas maneras. Y luego la divido arriba y abajo por este término. Y vean que arriba lo que me queda es la definición de la derivada en el punto y abajo también. Ok, entonces por ahí podría ser una justificación del resultado, de por qué se hace el L'Hopital. Entonces, formalmente se puede escribir de esta manera como teorema. Entonces, el primer teorema es con respecto a un intervalo abierto donde se quiere analizar el límite en A por la derecha. Entonces, tiene que pasar que las dos funciones den 0, que la función de abajo tenga derivada diferente de 0 en el intervalo y que el límite de las derivadas exista. Entonces, cuando existe, va a ser igual al límite de las funciones originales. ¿Okay? Un ejemplo podría ser este. Vean que cuando x tiende a 0 por la derecha, esta a 0, esto tiende a 0. Entonces podemos hacer esa derivada. La derivada de arriba es esto, la derivada de abajo sería esto. Se cancela esta parte con esta parte y quedaría así nada más. Quedaría menos 1. También se puede hacer formalmente con la otra parte, con la parte de arriba del intervalo. Entonces, igual, aquí las condiciones son que sea 0, que la derivada de abajo sea diferente de 0, que el límite exista de las derivadas y va a ser igual al límite de las funciones normales. Un ejemplo de un límite así es algo similar al que acabamos de hacer. Sería este. Vean que aquí sería cuando 0 tiende a la izquierda. Entonces, esto es positivo, porque es un menos de un número negativo positivo. Igual esto es 0 sobre 0, hacemos la derivada y se cancela todo el mundo y te quedaría así. Y pues, menos 1 también. La versión general es cuando tenemos un punto en el medio del intervalo, ya ahí no, los límites son a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Entonces igual, las condiciones es que tienen que ser igual a 0, y la derivada abajo tiene que ser diferente de 0 y que el límite de las derivadas exista. En ese caso, sería así el límite. Entonces, un ejemplo sería cuando x tiende a 0 de esto. Aquí el cambio con respecto al anterior es que es una raíz tercera. Entonces, ahí sí podemos sacar raíz tercera a números negativos. Entonces, aquí sería 0 sobre 0. Hacemos la derivada. Ya que se cancela todo eso. Voy a ponerlo más por acá. Se cancela todo esto con esto. Y quedaría nada más esto así. Y cuando tiende a 0 sería L a 0 y quedaría en menos 1. Okay. Un ejemplo podría ser el siguiente. Límite cuando x tiende a 0, x menos tan, x menos n. Eso es de la forma 0 sobre 0. Se puede aplicar L'Hopital. Se aplica a esto. Ahora, esta parte de arriba aún no está resuelta porque uno evalúa, es una forma determinada. Entonces se puede volver a aplicar L'Hopital y daría esto. Que a la hora de simplificar, secante, tangente y todo eso me da menos 2 sobre cos a la 3 y ya cuando eso tiende a 0 da menos 2. Ven que aquí en este ejemplo se aplica 2 veces. Se puede aplicar 2 veces siempre y cuando la siguiente vez también sea una forma indefinida. Vamos a ver en este. Aquí hay un problemilla. Para este límite, que da la menos 1 entre x y sobre x, es una forma 0 sobre 0. Yo hago el límite, hago L'Hopital,
hago esto y lo acomodo y pues lo que obtengo es esto. Otra forma sobre cero sobre cero. Y me dice, ok, vamos a aplicar otra vez el hospital. Y se aplica otra vez, se simplifica y vea lo que está pasando. En la parte de abajo se está aumentando el exponente. Entonces estamos en un bucle ahí. Porque eh, cada vez que aplicamos el hospital llegamos a otra donde se va a tener que aplicar otra vez el hospital y otra vez y otra vez. Entonces nunca terminamos. Entonces eso puede suceder. ¿Qué pasa en un caso como este? Se puede hacer el siguiente truco. A veces funciona este truco. ¿Ok? Bueno, en este teorema lo que dice es que L'Hopital también se puede aplicar para casos de infinito sobre infinito. ¿Ok? De la misma manera, se hace la derivada y listo. Entonces vamos a usar eso para calcular este límite que nos está dando. Pues para hacer eso, lo que uno hace es este cambio variable. Cuando x tiende a 0, esto tiende a más infinito, el t. Si yo hago ese cambio variable. ¿Ok? Entonces yo hago ese cambio variable en esta función. Entonces si x tiende a 0 más por la derecha, entonces t va a tender a infinito. 1 menos x sería t y x se convertiría en 1 sobre t. ¿Ok? Se acomoda esto. Recuerden que a la menos 3 es 1 entre a la t, entonces se acomoda y quedaría así. Es infinito sobre infinito. Hacemos la derivada y 1 entre esto sería, esto tiende a más infinito, entonces 1 entre eso daría 0. ¿Okay? Ya entonces se resolvió. Solamente usando el L'Hopital para infinito sobre infinito y haciendo un cambio de variable. Algunos límites que son importantes conocer o tener a la mano son estos, como el que hemos hecho, el de a la x, cuando x tiende a infinito a siempre infinito, cuando tiende a menos infinito es 0. Aquí es e a la menos x, e a la menos x cuando x tiende a infinito a 0. X a la alfa es más infinito en infinito, si alfa es positivo. Si alfa es positivo, 1 entre eso a 0. El del logaritmo es más infinito y el del logaritmo a la derecha es menos infinito. También otra propiedad que es, ahorita ya se las había puesto, que es cuando yo tengo dos funciones, yo puedo escribirlas así, e a la g por el logaritmo a la otra. Bueno, siempre y cuando este logaritmo se pueda calcular, esta función no sea negativa, ¿verdad? Entonces eso sirve para lo que habíamos hecho antes, pasar el límite al exponente. Y otros límites importantes que tienen que ver con logaritmos y exponenciales y que nos ayudan a calcular formas indeterminadas de 0 por infinito, por ejemplo. Entonces, un ejemplo sería esta acá. Bastante sencillo, de x a la a. Entonces podemos pasar este aquí abajo para que quede un lugar donde podemos aplicar L'Hopital. Aplicamos L'Hopital, simplificamos y esto vendría a 0. ¿Okay? Acá también podemos hacer lo del exponente. Pasamos a e a una función elevada a la otra, eso es igual a la que está el exponente por logaritmo de la abajo. Y vean que esos logaritmos se cancelen, quedaría nada más e a la 1 y quedaría e. ¿Ok? Bueno, entonces esto sería todo y ahora sigue la segunda parte con criterios de convergencia. Chao. Muchas gracias.